ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jeldy Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Estás viendo Judá. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo de Nazaret a otro de su programa Judá. Nosotros siempre oramos al principio del programa. Esta es la segunda fase del programa. La primera parte es oración y alabanza. Pero vamos a orar brevemente. Oh eternal and precious God, marvelous and wonderful Savior, in the name of your Son Jesus Christ, we come to you, O righteous Father God, seeking your forgiveness. Father God, we ask you to forgive us of all that we have done, Father God, that's not pleasing to you. Father God, whatsoever we have thought of, whatsoever we have said, Father God, whatsoever we have heard, Father God, whatsoever, Father God, has troubled our heart, Father God, that's not of you. Forgive us. Father God, we know that you are forgiving God. We know that you are long-suffering God, not willing that any should perish, but all should repent and have everlasting life. Father God, we thank you for the blood of your Son, Jesus Christ, and his body that was broken. Father God, we thank you, Father God, for removing our sins. Father God, we thank you for giving us knowledge, wisdom, understanding, comprehension, and apprehension of your holy and righteous word, Father God. Father God, we thank you for your Holy Spirit, Father God, which give us the anointing, Father God, which breaketh all yoke, Father God, which give us discernment, which show us, Father God, what thus says the Lord, which show us your mysteries, Father God. Father God, we just thank you, we just praise you, Father God, and we glorify your name, and we ask you, Father God, that your will be done. Eterno y poderoso Dios, que se haga tu voluntad esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un tema interesante, como todos los temas, un tema que va a edificar. Este tema, la sabiduría de Dios, ¿no? Porque sabemos que hay dos sabidurías. El pecado y la solución. Vamos a agarrar la base del texto de Proverbios capítulo 9. Quiero que todos vayan a Proverbios capítulo 9. Como siempre lo digo, lapicero en mano y un pedazo de papel para apuntar las escrituras que les doy, para que comparen después si lo que estoy diciendo es cierto o no, porque este mensaje es bíblico. Entonces nos amparamos, nos apoyamos única y solamente en la palabra de Dios. Cualquier cosa que aplicamos, lo aplicamos de la palabra
de Dios. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 9. Vamos a leer primeramente los dos primeros versículos para darles un entendimiento y guiarlos, alinearlos donde queremos ir con este mensaje. Amén. Proverbios capítulo 9, versículo 1 y 2. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Si leemos estos versículos como usualmente lo hacemos, ligeramente, no vamos a extractar, no vamos a disfrutar de la sustancia nutritiva espiritualmente que tienen estos versículos. Vamos a leerlo y vamos a sacar el extracto de estos 2 versículos para que entiendan lo espiritual con lo espiritual y físico. Lo espiritual con lo actual. Y vamos a leer y vamos a ir al Nuevo Testamento para explicar, hacer un paralelo, para que entiendan mejor lo que este rey nos está diciendo. Amén. Vemos aquí que dice, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa. El Nuevo Testamento le pone una personalidad a esta sabiduría. Aquí dice, la sabiduría edificó su casa. En el libro de 1 Corintios, capítulo 1, vamos a ver cuál sabiduría edificó su casa, para que tengan un mejor entendimiento de lo que está diciendo el rey. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, lee de esta manera. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿sí? Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Salvador, la cabeza de la iglesia, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Aquí en Proverbios dice, la sabiduría edificó su casa. Jesucristo edificó su casa. Y dice, labró sus 7 columnas. Jesucristo, la sabiduría y el poder de Dios, edificó su casa. Y labró las 7 columnas. ¿Por qué 7? Porque 7 es perfección. Así que la casa que Jesucristo labró aquí en la tierra es una casa perfecta. ¿De qué casa hablamos? 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15.
vamos a ver qué casa hablamos. Las 7 columnas. La casa es perfecta. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 15, habla de esta manera. Para que, si tardo, esto es Pablo, hablándole a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Proverbios 9, 1 de nuevo. Así que vemos que la sabiduría edificó su casa. Jesucristo edificó su casa aquí en la tierra. Labró sus 7 columnas. La casa de Jesucristo es perfecto. Pablo dice que es baluarte y pilar de la verdad. Y si no es perfecto, o si no lo tratamos, es porque carece de la verdad. Carece de la verdad. Sabemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No podemos construir sobre ninguna otra base. Construimos sobre la roca que es Jesucristo, sobre ese fundamento. Y cuando tratamos de construir sobre otro fundamento, las 7 columnas van a estar desalineadas. Y eso es lo que está pasando en la iglesia global. Eso es lo que está pasando. Que muchos están tratando de construir, de edificar esa casa, no en el fundamento que es Jesucristo, no en ese baluarte y pilar de la verdad. Nos dejamos llevar por otras cosas, por otras circunstancias, haciendo la palabra de Dios nula. Pero volvamos a Proverbios capítulo 9. Hermanos y hermanas, y ese no es un problema de hoy. El hermano Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, Jesucristo le dio un mensaje a las iglesias. Jesucristo señaló lo que estaban haciendo afuera de la fundación y de la base para edificar esa casa aquí en la tierra. Que el primer fundamento es amar a Cristo. Jesucristo le dijo a Juan, dígales que vuelvan a su primer amor. Ese fundamento, hermanos y hermanas, se está perdiendo. Proverbios capítulo 9, versículo 2. Mató sus víctimas
La sabiduría de Dios edificó su casa. Labró las 7 columnas perfectas y mató sus víctimas. Hermanos y hermanas, en otras palabras, la casa de Dios no tiene contrincantes. La casa de Dios no tiene enemigos. Porque aquí la palabra dice que mató sus víctimas. Antes de ser víctimas, eran contrincantes, eran enemigos. Y si la sabiduría de Dios mató sus víctimas, ¿por qué la iglesia hoy tiene tantos adversarios? Recuerda, la iglesia que es el baluarte y columna de la verdad aquí en tierra. Simple, hermanos. La iglesia hoy tenemos tantos altos y bajos y tantos desafíos y tantas molestias y tantas angustias, porque carece de la verdad. No se apoya en esa columna, esas 7 columnas, no se apoya en la sabiduría y el poder de Dios, que es el que edifica esa casa. No se para firmemente encima de ese fundamento que es Jesucristo, la roca. Hermanos, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino. Cuando vemos vino, nos habla el Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, ladró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Mezcló su vino. Y dice, y puso su mesa. En otras palabras, Jesucristo nos lo sirvió todo en bandeja. Mezcló su vino. Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que enviara el Espíritu Santo, el Paracletos, el que nos va a guiar en toda verdad. Jesucristo nos dio la mesa servida. Nos dio la mesa servida. Nos dio la mesa sin contrincantes. Nos dio una iglesia perfecta. Nos dio una iglesia perfecta. ¿Qué está pasando? Si Jesucristo nos dio una iglesia perfecta por medio de la sabiduría de Él, ¿qué está pasando? Hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes que hay 2 tipos de sabiduría? Jesucristo edificó su casa por medio de la sabiduría de Dios.
pero la sabiduría del mundo se ha infiltrado en la casa de Dios. Y la casa de Dios no puede funcionar con la sabiduría del mundo. 1 Corintios, capítulo 1, otra vez, para comprobar que hay dos tipos de sabiduría. Versículo 'Vamos a empezar en el versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Para demostrar lo que dije, que hay dos tipos de sabiduría, que la iglesia no está funcionando porque están trayendo el segundo tipo de sabiduría, que es de la carne, que es físico y no es espiritual, y metiéndolo en la iglesia. Leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Esa es la sabiduría del hombre, del mundo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos de este mundo, que dicen que la cruz es una locura, que dicen esos panderetas, que dicen, ustedes saben lo que dicen. Amén. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría del mundo y está la sabiduría de Dios. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios hay dos tipos de sabiduría, como les dije, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué no está funcionando la iglesia? ¿Por qué la sabiduría en la iglesia no está funcionando? Porque están metiendo la sabiduría del mundo. No están confiando en el fundador, en el edificador de la iglesia, el fundamento que es Jesucristo de Nazaret. Están confiando en otras cosas. Me incluyo, porque yo soy parte del problema también, porque no soy perfecto y no siempre soy obediente. Estamos infiltrando la sabiduría del mundo a la iglesia. Hermanos, no puede funcionar. Leemos para que entienda. Mas para los llamados, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles
locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos y hermanas, por eso es que no está funcionando la iglesia, porque estamos tratando de involucrar la sabiduría del mundo en la iglesia, y Dios lo está avergonzando, porque no hay consejo al contra el consejo de Dios. Y cuando queremos aconsejar fuera de Dios, nos estamos ridiculando. Hermanos y hermanas, estamos en problemas. Leemos el versículo número 3 y les voy a enseñar algo. Proverbios 9:3. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Vamos a leer 4, 5 y 6. Envió sus criadas, versículo 3, sobre lo más alto de la ciudad, la sabiduría, Jesucristo. Jesucristo mandó y clamó, hizo un llamado. 4. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. En otras palabras, la sabiduría, Jesucristo, preparó su casa, preparó su mesa y hizo una invitación general. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los creyentes? Que vamos a predicar, vamos a invitar, vamos a atraer para que vengan a la casa de Dios. Leamos Mateo capítulo 22 para que vean y entiendan algo antes de que yo hable. Mateo capítulo 22. Hermanos, la sabiduría, el pecado y la solución. Estamos en la sabiduría. Mateo 22. Vamos a empezar a leer del versículo 1 para que oigan lo que dijo la sabiduría de Dios estando en la tierra.
Capítulo 22, versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Hermanos y hermanas, eso lo dijo Jesucristo, y eso era una profecía para hoy. Aquí en Proverbios, el mismo Jesucristo, la sabiduría de Dios, dice, envió a sus criadas sobre lo alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y hermanos y hermanas, si hacemos el llamado, ¿por qué no vienen a la casa de Dios si todo está preparado? Porque la casa de Dios carece de la verdad. Si todo está preparado, si les decimos dejar de su simpleza y vivir, porque están muertos espiritualmente, y andar por el camino de la inteligencia, ¿por qué no quieren venir? Hermanos y hermanas, hagamos un inventario. Escuchemos las críticas y tomémoslas como críticas positivas. Si Jesucristo, si Dios usó a una mula, una bestia, para hablarle a un profeta loco, ¿por qué Dios no puede usar el mundo a hablarle a su iglesia? Hermano, te invito. No, yo no voy a ir. Hermano, ¿por qué no? Ahí usted escucha, porque son hipócritas. Hermana, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Prefiero estar como estoy que estar como está esa fulanita que atiende, que va todos los días a la casa de Dios. Hermanos y hermanas, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pecados es causa de que los impíos blasfemen a Dios. Mis pecados que yo cometo, los pecados que ustedes cometen, no puede de ninguna manera cambiar la santidad del Dios viviente que nos creó. Pero la sabiduría de este mundo no puede entender eso. La sabiduría de este mundo habla de esta manera: no quiero oír lo que usted me dice, porque lo que usted hace es contrario a lo que usted me dice.
Hermanos y hermanas, la mejor prédica, el mejor mensaje que usted puede darle al mundo es tu estilo de vida. Porque un amargado va a querer venir a congregarse con un montón de amargados. Porque una persona que no puede perdonar en el mundo va a venir a reunirse con personas en la casa de Dios que no pueden perdonar. Porque una persona en el mundo que carece de amor va a venir a reunirse donde no puede recibir amor. Hermanos y hermanas, estamos en problema. Estamos causando que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. El mundo no cree en nuestro mensaje, porque nuestro mensaje no se alinea con nuestro carácter, no se alinea con nuestro estilo de vida. Nuestro mensaje no se alinea con nuestra hipocresía. Hermanos y hermanas, no estoy condenando a nadie, estoy diciendo nuestro, me estoy involucrando, porque yo soy parte del problema también. Yo no soy perfecto, soy hipócrita. Todos somos hipócritas. Pero hermanos y hermanas, no tenemos que ser hipócritas. Si obedecemos, si andamos de acuerdo al poder y sabiduría de Dios que es Jesucristo, si lo imitamos a Él, si confiamos a Él, si nos sometemos a Él y resistimos al diablo, Él tiene que huir de nosotros. Hermanos y hermanas, por más tiempo que pase, menos van a creer. Muchos se burlan. ¿Por qué no viene ese Cristo que ustedes dicen que Cristo viene pronto? ¿Dónde está ese Cristo? Hermanos y hermanas, nosotros somos los causantes de que Cristo no ha venido. Que la palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, pero que todos se arrepienten y que tengan vida eterna. Y si nosotros no estamos viviendo bien, ¿cómo el mundo con su sabiduría se va a arrepentir para que Cristo venga? ¿Cómo? Hermanos y hermanas, así habla la sabiduría de Dios. Vamos a ver el pecado. Antes de ver el pecado, voy a leer el versículo 10, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, la iglesia carece de la sabiduría de Dios porque no le tenemos temor a Jehová, no le tenemos temor a Dios. Y la iglesia carece de inteligencia porque realmente no conocemos al Altísimo, no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero realmente no lo conocemos. Esforcémonos a temer a Dios para ser sabios.
Esforcémonos a conocer a Dios para tener entendimiento. Hermanos y hermanas, de nada nos vale pretender, de nada nos vale pretender, porque Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Sabe todo, está en todo lugar y tiene todo el poder. Dejemos de pretender. Tememos a Dios. Tratemos de conocer a Dios por medio de sus escrituras y no solo leer. Conocer a Dios no es leer su palabra, es aplicar lo que se lee. Santiago lo dice: la fe sin obras es muerta. Y si usted lee la palabra de Dios y no hace lo que dice la palabra de Dios, estás leyendo en vano. Versículo 13 al 18. Versículo 13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. No vamos a ofender a nadie. Vamos a cambiar esa palabra, la mujer, por el pecado. Porque aquí le dieron una personalidad al pecado. Entonces lo vamos a leer así: el pecado es alborotadora, es simple e ignorante el pecado, porque el pecado viene del padre del pecado, que es Satanás. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hermanos y hermanas, eso es lo que hace el pecado. El pecado te espera. El pecado estudia sus pasos. El pecado influye en tu vida. El pecado te susurra en los oídos. El pecado te acaricia. El pecado te acaricia. El pecado te habla. El pecado trata de sacarte de tus buenos caminos. El pecado te dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Hermanos, Jesucristo ya preparó la mesa. No tienes que comer pan oculto. No tienes que beber de aguas hurtadas. Hermanos, entiendo que el pecado es dulce, que el pecado es sabroso. Es como una fruta. Por eso es que
el enemigo le dio una fruta a Eva para introducir el pecado en el mundo. No nos engañemos. El pecado es dulce. El pecado es llamativo. Nadie hurta o nadie roba, sino es un placer. Hermanos y hermanas, a veces oigo personas diciendo malas palabras, como se dicen popularmente, madreando a ciertas personas, y son profesionales, es como un arte, le ponen tanta pasión, se deleitan en eso. No hablemos de la fornicación, no hablemos del adulterio, no hablemos de la mentira, porque hay ciertas personas que es tan dulce para ellos mentir que hasta ellos mismos se creen la mentira que están diciendo. Hermanos, el pecado es dulce. El pecado es dulce. El pecado seduce, como esta mujer. El pecado seduce. El pecado te habla, y usted muy bien lo sabe, porque hay muchas veces que no quieres hacer algo y el pecado te habla. Vamos a robar ese banco, no nos van a agarrar. Eso no es tu prójimo que te está hablando, es el pecado que te está hablando. Vamos, acuéstate conmigo, nadie se va a dar cuenta. Es que no quiero problema. ¿Cuál problema? Ese es el pecado hablando. Pero no vamos a quedarnos en el pecado. Me interesa más la solución para tu pecado, para que entiendas cómo puedes combatir tu pecado, para que sepas que Dios no es culpable de tu pecado, para que entiendas eso una vez y por todas, para que puedas combatir ese pecado, porque hay muchos que culpan a Dios por sus pecados, directa o indirectamente culpan a Dios. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a aprender algo hoy que quiero que, si le hicieron caso omiso a todo lo que les he dicho, pónganle atención a esto. Apliquen esto en sus vidas. Crean esto que les voy a leer. Porque puede salvar tu matrimonio. Porque puede salvar tu vida. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a Dios que abra tu entendimiento para que entienda esta porción de la palabra que vamos a leer y explicar. Santiago 1:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos y hermanas, todo pecado viene de una tentación. Y lo vemos desde el principio. La mujer fue tentada y pecó. Usted no peca antes de ser tentado o tentada. Al menos que ya Dios te entregó una mente reprobada. Pero todo pecado tiene un antes, que es la tentación. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ese es el principio de cómo combatir el pecado. Tenemos que resistir la tentación para no pecar. Pero en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Tenemos que someternos a la sabiduría de Dios y resistir al tentador, que es el diablo, y él huirá. Él se irá. Eso es palabra de Dios. Si usted se somete a Dios y resiste al diablo, te garantizo que no vas a pecar, que vas a combatir esa tentación. Pero si te sometes a Dios de verdad y resistir al diablo de verdad, sí es posible. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie con el mal, porque es pecado. Dios te tienta con el bien, que es una prueba. Dios no te va a tentar y poner con una mujer, usted varón, para ver si usted puede resistir a esa mujer. Eso es pecado. Dios, cuando te tienta con el bien, te prueba, a como probó a Abraham. Dios te tienta de esta manera. Voy a ver si el hermano Juan lee mi escritura. Voy a ver si Susana lee San Juan capítulo 14 y Dios viene y te susurra en tu corazón. Lea San Juan 14 y tú no lo lees. Eso no es tentar con el mal. Eso es tentar con el bien o probar una prueba. Pero Dios no tienta a nadie con el mal. Entonces, ¿cuándo usted está tentado de ir a robar un banco? Eso no es de Dios. Eso no es ninguna prueba de Dios. Oh, yo voy a ver qué tan fuerte es él. Voy a ir con bate de béisbol y vamos a ver qué tan fuerte es él. Porque Dios no te dijo eso. Dios no te dijo eso. Eso es una mentira del diablo. Así que la palabra dice que Dios no tienta a nadie con el mal, porque nadie puede tentarlo a él con el mal. Nadie. Oh Dios, es que fulanito mató a mi hijo. Dios,
Deje que lo maten. Nadie tienta a Dios con el mal. Nadie. Mas las Escrituras dicen que la venganza es de Dios. Dios no puede ser tentado con el mal. Así que no le pida a Dios. No le pida a Dios que maten a fulano o mate a fulana porque fulana o fulano mató a su hijo o su hija. No. No puedes tentar a Dios con el mal. Entiendan eso. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Con su propio o propias ganas, con sus propias pasiones malas. Usted mismo es el que cae en pecado porque no quieres escuchar a Dios. Porque Dios te dice, no forniques, no cometas adulterio. Pero usted dice, es que mi sentimiento, es que ahí es donde no puedes resistir la tentación. Con concupiscencia, la tuya. La concupiscencia suya te seduce. Te seduce. Esa pasión por dentro. Ese sentir humano del mundo. Eso es lo que te hace pecar. No le haga caso a lo que sientes y podrás resistir la tentación. Hermanos y hermanas, esto es lo que dice la Biblia, no soy yo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Hermanos y hermanas, el único aborto en el que yo creo, es en este: abortar el pecado. Abortar el pecado, porque dice, entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado. Aborte el pecado antes de que dé a luz. Abórtelo. Este es el único aborto en el que yo creo. Abortar el pecado antes de que dé a luz. Hermanos y hermanas, espero que este mensaje les haya sido de bien, de provecho. Hermano,
no tienes que permanecer en el pecado. Hermanos, capítulo 15 dice, versículo 15 dice, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando ya el pecado se establece en su vida, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos y hermanas, el pecado trae muerte física y espiritual. No hay ningún buen resultado del pecado. No hay nada bueno en el pecado. Nada bueno en el pecado. Sometámonos a Dios. Resistimos al diablo y el pecado muere. Aborten el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes en tus hogares por medio de esta pantalla chica. Le pedimos que mediten en estas palabras. Y si hay algo que no entendieron, queda grabado este programa en el Facebook de Floyd Brown, la página y la página de Revolucionarios de Cristo. Hermanos y hermanas, he recibido la palabra de Dios gratuitamente. A la misma vez pagué un alto precio, pero se lo estoy dando a ustedes gratuitamente. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Le damos gracias a el gerente de Cable Caribe, don Santiago Pereira, por esta oportunidad para llegar a sus hogares todos los jueves. Le damos gracias a todos los que laboran en Cable Caribe, no solo los que hacen posible que este programa les llegue. Le damos gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares, pero más que todo, le damos gracias a Dios por su misericordia. Le damos gracias a Dios por escogernos. La sierva está en la casa orando, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Que la bendición, la sabiduría de Dios esté con usted, hoy y siempre. God bless. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá